encuentro de mandatarios que busque resolver el conflicto en la frontera colombo-venezolana. Lo que sí ha trascendido, por palabras del propio Nicolás Maduro, es la posible intermediación de los gobiernos de Argentina y Brasil en esta crisis, aunque Santos prefiera un diálogo bajo el auspicio del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Bueno, y según las últimas informaciones, lo declarado por el canciller de Ecuador y por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, lo que va a suceder es una reunión de las cancilleres de Colombia y de Venezuela en territorio ecuatoriano, con la participación del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, y con la participación también del canciller de Uruguay, que es una fórmula un poco mixta, ¿no? Porque inicialmente se hablaba de una mediación, una participación del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, y al final se ha dado esta fórmula, y además el canciller uruguayo tiene la secretaría pro tempore de UNASUR. Pero al final lo que sorprende es entonces que ha podido llevar un poco a su terreno político y a un país un poco más cercano a sus posiciones, Venezuela, este encuentro. Ahora, ese es lo que se ha hecho hoy y digamos que vamos a creer que se vaya a realizar, porque si uno ve pues las últimas 2 semanas va a encontrar pues idas y venidas y posibilidades de acercamientos en muchas ocasiones rotas, digamos. Se dio la posibilidad de conversar pues telefónicamente. Al parecer el presidente Maduro nunca quiso tener una comunicación directa con el presidente Santos, inclusive con el presidente uruguayo, a lo que el presidente Santos ha denunciado de que no ha respondido a los llamados del presidente Tabaré Vázquez. En otros, el escenario de las cancilleres que se llevó a cabo en Colombia, pues fue un escenario fallido, digamos, a pesar de que el final parecía muy auspicioso, finalmente no tuvo ningún resultado. En un momento se pareció que había un acercamiento cuando el presidente Maduro abrió la frontera, digamos, para que los escolares vayan a viajar, y a los 3 días dijo: yo no recibo condiciones, y cerró toda la frontera completamente. Así que lo que estoy tratando de llegar es que primero hay que confiar de que esta reunión de cancilleres se va a dar, yo creo que sí, y esperemos que esto traiga como resultado la reunión de presidentes y que esto ponga fin. El problema de eso es que tengo la impresión de que todo este escenario ha sido construido. No es casualidad de que el inicio de este escenario conflictivo haya sido un incidente menor, digamos, un enfrentamiento de los que suelen darse en una frontera de mucho movimiento, de mucho contrabando. Y por un incidente menor, pues terminemos en un problema bilateral, pues no es casualidad, está construido en un escenario que está vinculado a la sentencia de Leopoldo López, está vinculado al proceso electoral. Así que yo me pregunto, ¿qué incentivos hay en Venezuela para terminar este escenario en los próximos 4 o 5 días? Así que frente a esa hipótesis, pues ojalá que se lleve a cabo la reunión, y ojalá que la reunión pues traiga pues algún punto final a este proceso, que al final afecta a casi 20.000 colombianos y sus familias, que son muchos más, que viven en la frontera entre ambos países. Pero sin embargo podría también darse el caso que, en aras de continuar con este proceso pues conflictivo, confrontacional entre ambos países, debido al escenario interno venezolano, Venezuela, el presidente Maduro, haga lo posible por alargarlo, como lo ha demostrado las últimas 2 semanas. Una crisis fabricada, la llama en un editorial el New York Times. Bueno, ya tiene fecha, tiene lugar esta reunión de las cancilleres, incluso ellas serían las encargadas de llegar a un acuerdo sobre cuál sería la fecha para la reunión de los presidentes. Pero lo que decía es, ¿no te llama la atención que llame un poco hacia su terreno ideológico los encuentros el presidente Maduro? Sí, bueno, ese es parte del discurso, es decir, el discurso del chavismo y sobre todo de Maduro, un discurso que además, a diferencia del de Chávez, es menos consistente, parece hasta menos serio, del discurso fácil, del enfrentamiento sencillo, de las suposiciones sin pruebas, y obviamente de un discurso ideológico que creo que también con bastante falta de contenido, a diferencia de pues, su antecesor. Estamos pendientes, entonces reiteramos la sentencia de Leopoldo López, el líder opositor venezolano. Se debe estar dictando esa sentencia a las 7:15 de esta noche. La deuda soberana de Brasil hizo que perdiera su grado de inversión y fue rebajada a categoría especulativa debido a su incapacidad de llevar a cabo un ajuste fiscal, según Standard & Poor's. Se trata de la peor noticia que podrían haber recibido los empresarios brasileños y el equipo económico de la presidenta Dilma Rousseff. La agencia Standard & Poor's retiró al país el preciado grado de inversión y la rebajó a categoría especulativa, considerada la más baja por los participantes de los mercados, debido a su incapacidad de ejecutar un ajuste fiscal, aun cuando a fines de agosto el gobierno envió al Congreso por primera vez en la historia un presupuesto para 2016 que prevé un déficit primario. A consecuencia de ello, la Bolsa de Sao Paulo abrió el día en caída con pérdidas del 2%. El índice de las acciones de Petrobras también se desplomó. El real brasileño no fue la excepción y perdió también un 1,83% a 3,87 unidades por dólar. Aún así, el gobierno de Brasil está convencido de que recuperará la calificación de su deuda soberana.
La población puede estar tranquila, porque esto es apenas la evaluación de una agencia de riesgo, que es importante. Nosotros trabajamos para tener siempre la mejor valoración por parte del mercado y de todos los agentes de la economía. El titular de Hacienda aseguró que el gobierno ya está adoptando medidas para la recuperación fiscal y económica, en momentos en que Brasil enfrenta una recesión desde el segundo trimestre, alta inflación y un aumento del desempleo y la caída de la popularidad de la mandataria Dilma Rousseff. A todo ello se le suma la crisis política por el escándalo de corrupción en Petrobras, con docenas de políticos siendo investigados. En tan solo 5 años, Brasil ha pasado de ser el gigante sudamericano emergente que maravilló al mundo con un increíble índice de crecimiento, a ser una nación que acumula crisis a menos de un año de acoger los Juegos Olímpicos. En 5 años. Y precisamos que por la diferencia de hora con Caracas, la sentencia contra Leopoldo López, si es que esta se dicta hoy como se espera, debe estar conociéndose en aproximadamente media hora y le estaremos transmitiendo en vivo, por supuesto. Bueno, y hablando de este tema de Brasil, no pueden haber peores noticias, pues para Dilma Rousseff tiene este flanco, el fiscal, el económico y el político, también cuando no están en buenas relaciones con sus aliados y tampoco sus bases están del todo contentas, ¿no? Sí, obviamente el hecho de que la reducción de la calificación de un país como Brasil pueda generar pues mayor movimiento negativo en el mercado, problemas en materia de inversión para el mercado, eso va a llevar a que seguramente el gobierno de Dilma y su ministro de Economía tomen medidas aún más duras de cara a lo que puede ser un escenario aún más negativo, con la repercusión que esto puede causar en los sectores que justamente apoyan a la presidenta Dilma Rousseff. Ahora, siempre es cuestionable pues lo que dicen este tipo de agencias, ¿no? Si uno ve a Fitch está 2 pasos encima, que es ¿no? Que está en Pulse. Pero tiene que pronunciarse. Sí, tiene que pronunciarse, pero está 2 pasos arriba y obviamente lo que algunos sectores en el mundo y en Brasil se quejan es que este tipo de calificadoras en el pasado han sido muy cuestionadas. En Estados Unidos han tenido procesos muy importantes, por ejemplo, vinculados al escenario pre-2008 y su calificación de este tipo de bonos que finalmente causaron, pues, y que ha significado, pues, deudas, multas importantes que han sido aceptadas. Así que los escenarios, las críticas frente a esto, bueno, existen, sin embargo, pues, una realidad es que afectan el mercado y afectan además... La realidad es esa. La realidad es esa, ¿no? El dólar va a ser más caro, la inflación, el crédito va a ser más caro. Y eso implica que Brasil tome medidas seguramente mucho más duras de las que ha venido tomando. Lo que pasa es que llama la atención el momento que se ha dado también, porque algunos pensaban que iba a suceder cuando se presentó un presupuesto con déficit, y también porque supuestamente la presencia de este ministro liberal, Joaquim Levy, era para calmar a los mercados, incluso algunos lo llaman el joven manos de tijera, porque hace recortes fiscales, pero aún con Levy en el ministerio encargado de hacer estos recortes, esta ha sido la nota, y en un momento difícil para Dilma porque no tiene pues sus aliados del todo con ella en lo que significa aprobar estas reformas, ¿no? Sí, obviamente, justamente a eso me refería, de que el por qué en este momento, y eso genera pues desde respuestas muy objetivas, análisis metodológicos muy interesantes que están, dicho sea paso, los públicos, pero también es cierto que existen las especulaciones en tanto el papel que Standard Poor's ha jugado en otras circunstancias, así que, digamos, la discusión está entre los defensores o no de este tipo de calificadores de riesgo en el mundo, ¿no? Claro, pero los efectos se van a sentir, y con una presidenta con 8% de aprobación, algunos se preguntan, incluso su vicepresidente, que es del PMDB, el partido aliado, pero que hasta ahora ha sido aliado, pero que tiene algunos incluso que ya no están cercanos a ella, si es que Dilma Rousseff terminará su mandato, porque hay incluso un nuevo pedido de un grupo de partidos en el Congreso que están tratando de lanzar nuevamente la posibilidad del impeachment. Sí, el problema ahí es que, y creo que es la gran salvación ahora de la presidenta Dilma Rousseff, es esa base popular que aún todavía la apoya. Y si esa base popular, pues, que se va a ver afectada por este tipo de medidas y cada vez más duras debido a este tipo de calificaciones, pues obviamente si le da la espalda, probablemente estemos en un escenario ya mucho más cercano a la crisis política de la misma gobernante, de cara a un gobierno que faltan aproximadamente 4 años para calmar, largo todavía. Claro, es difícil, un difícil equilibrio. Las manifestaciones a su favor del Partido de los Trabajadores, su partido, los manifestantes la apoyaban, estaban en contra del impeachment, pero también en contra de su ministro de Economía. Exacto. El gobierno de Bolivia espera sin triunfalismos que la Corte Internacional de Justicia se declare competente para atender el litigio marítimo que enfrenta con Chile. El próximo 24 de septiembre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitirá un fallo sobre el litigio marítimo entre Chile y Bolivia. El gobierno de Santiago presentó una objeción a la competencia de la Corte Interamericana de Justicia respecto a la demanda que Bolivia interpuso ante este tribunal en 2013 para obligar al Estado chileno a que negocie una salida soberana al mar.